Hoy vamos a meternos de lleno en una de las profecías más dramáticas y visuales de toda la Biblia. Es la historia de cómo un profeta, Ezequiel, tuvo que hacer cosas realmente extrañas, actos públicos muy llamativos para advertirle a su gente sobre la caída de Jerusalén. A ver, ¿qué tan lejos llegaría alguien para entregar un mensaje? Imagínense esto, recibir la orden de hacer toda una serie de, digamos, performances públicas, cada una más rara y más fuerte que la anterior, solo para transmitir una advertencia divina. Bueno, esa fue exactamente la misión que le tocó a Ezequiel. Vamos a explorar esta historia tan particular. Todo arranca no con un discurso, sino con una especie de teatro callejero, una representación súper detallada, justo en público, para que todos sus compatriotas que estaban en el exilio la vieran. ¿Y qué estaba haciendo? Pues básicamente construyó una maqueta, un modelo a escala del ataque que se venía. Era un mensaje imposible de ignorar. Ahora, para que entendamos bien la fuerza de lo que Ezequiel estaba haciendo, primero hay que tener claro que era un asedio en ese tiempo. No era una batalla de un día. Un asedio era algo terrible. Era rodear una ciudad y literalmente matarla de hambre y sed. Podía durar meses, incluso años. Una agonía lenta. Entonces, las instrucciones que recibe Ezequiel son súper específicas. Primero, agarrar un ladrillo de adobe, uno de esos de barro, y dibujar ahí un plano de Jerusalén. Segundo, construir alrededor de ese ladrillo todo el aparataje de un sitio militar, rampas, torres de asedio, todo en miniatura. Y tercero, y esto es clave, poner una plancha de hierro entre él y la pequeña ciudad. Y claro, en esta representación nada, pero nada estaba puesto al azar. Cada cosa tenía un porqué. El ladrillo de adobe, por ejemplo, no era solo para dibujar, representaba lo frágil que era Jerusalén. Pero la plancha de hierro, esa era quizás la parte más dura. Simbolizaba una barrera, un muro de hierro imposible de romper que el propio pueblo había levantado entre ellos y Dios con sus acciones. Era una forma de decir, esta vez no esperen ayuda. Bueno, si la maqueta ya era fuerte, lo que viene ahora es todavía más personal. La profecía deja de ser algo externo, un objeto, y se traslada al propio cuerpo de Ezequiel. Él mismo se convierte en el símbolo viviente de la larguísima historia de rebelión de su pueblo. Imagínense el número, 430. 430 días, o sea, más de un año. Durante todo ese tiempo, se le ordenó a Ezequiel quedarse acostado de lado, atado además. Era literalmente un reloj humano contando los años de pecado de la nación. Y esta duración estaba dividida con una precisión increíble. Miren, 390 días tenía que estar recostado sobre su lado izquierdo mirando hacia el norte. ¿Por qué? Porque cada día representaba un año de pecado del reino del norte, Israel. Y después, los 40 días que faltaban, se daba vuelta y se recostaba sobre su lado derecho mirando al sur, por los 40 años de pecado del reino de Judá. Y para que quede claro que esto iba en serio, el texto dice algo muy fuerte. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras. O sea, no era algo que Ezequiel pudiera decidir dejar de hacer. Esas ataduras simbólicas le impedían moverse y representaban que la decisión del juicio era firme, que no había vuelta atrás. Y si pensábamos que ya era intenso, la profecía ahora se mete con algo mucho más visceral. Se enfoca en lo más básico para sobrevivir, la comida y el agua. Y lo hace para pintar un cuadro realmente desolador de lo que se venía: hambre, sed y contaminación. A ver, la orden era hornear pan, pero con una mezcla de ingredientes rarísima. Tenía que juntar trigo, que era el grano bueno, con cebada, que era más común, y a eso sumarle habas, lentejas, mijo, cosas que normalmente no se usan para hacer pan. ¿Qué significaba esto? Pues escasez absoluta. Simbolizaba que la gente iba a tener que hacer pan con lo que encontrara, con lo que hubiera, para no morirse de hambre. Y la ración diaria de este pan era mínima, unos 230 gramos. Para que nos demos una idea, eso es muy poco. Apenas lo justo para no morirse, pero sí para sentir hambre todo el tiempo, todos los días. Y si la comida era poca, el agua era todavía menos, apenas un poco más de medio litro por día. Esas dos cosas juntas, esa comida y esa agua racionadas al extremo, nos dan la imagen real, la imagen desesperada de lo que es vivir en una ciudad bajo asedio.
Pero la orden más chocante, la más difícil de procesar, fue sobre el combustible para cocinar ese pan. La instrucción era usar excremento humano. Y esto iba más allá de la falta de leña. Era un símbolo potentísimo de la contaminación, de la impureza y de la deshonra total que iba a sufrir el pueblo cuando estuvieran en el exilio. Y justo en este punto, la historia da un giro. El profeta, que hasta ahora había obedecido todo sin chistar, por más raro que fuera, aquí dice no. Se niega. Y esa objeción abre un diálogo increíble que nos muestra cómo funcionan el juicio, la obediencia y también la misericordia de Dios. Ezequiel, que venía de una familia de sacerdotes, protesta. Y su argumento es: Señor, yo nunca en mi vida me he contaminado, siempre he seguido las reglas de pureza. Para él, cumplir con esa orden significaba romper con todo lo que había sido su vida, violar las leyes sagradas que había respetado siempre. Y aquí viene lo interesante. En lugar de un castigo, Dios muestra compasión. Cambia la orden. Le permite usar estiércol de vaca en vez de excremento humano. Ojo, el simbolismo de la impureza seguía ahí, pero se respetó la conciencia de su profeta. Es como un pequeño rayo de luz, un gesto de misericordia en medio de un anuncio de juicio tan duro. Al final, el veredicto que cierra este pasaje es clarísimo. Todo ese sufrimiento que se anunciaba, la falta de pan, la falta de agua, no era algo arbitrario. Era, simple y sencillamente, la consecuencia directa de las acciones del pueblo. Era el resultado de su propia rebelión. Causa y efecto, ni más ni menos. Así que toda esta performance tan intensa de Ezequiel nos deja con un mensaje potentísimo, ¿no? Nos habla de que nuestros actos tienen consecuencias, y también de esa tensión que existe entre un juicio que parece inevitable y una misericordia que a veces no esperamos. Y nos deja pensando, ¿qué mensajes, quizás incómodos, se nos presentan hoy en día de formas que preferimos no ver?